adoramos tu nombre, aleluya. Usted se puede sentar en esta hora, aleluya, porque hemos adorado al Señor, hemos cantado alabanza, hemos llenado el trono, aleluya, de adoración, aleluya, y eso es bueno. Pero ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, que es la que transforma, es la que liberta, es la que renueva. Bendito el nombre del Señor, amén. Gloria a Jesús. Así que damos la gloria y la honra al Señor, porque un día más nos permite, aleluya, poder escuchar su palabra. Gloria al Señor. Así que vamos a orar en esta hora para recibir el mensaje, aleluya, del Señor, porque Dios es bueno. Dios siempre tiene una palabra fresca. Quiero agradecerle a toda la iglesia, a todos los hermanos que estuvieron orando por mí, por mi familia. Gracias. Fue un momento sumamente difícil, pero estamos de pie porque Dios es nuestra fortaleza. Amén. Aleluya. No es lo mismo ministrarle a una oveja, aleluya, cuando pasa un dolor de muerte de familia, que vivirlo en carne propia. Amén. Fue un poco difícil, pero Dios estuvo allí en todo tiempo y en todo momento. Así que le doy la gloria y la honra al Señor, que me permitió predicarle a mi familia. Gloria al Señor. Así que allí la palabra se sembró. Ahora esperamos que el que da el crecimiento y el que hace que la cosecha sea una realidad en la vida, aleluya, lo haga en su tiempo. Amén. Nosotros simplemente creemos, hacemos lo que Dios nos envió a hacer, y lo demás se encarga el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Así que vamos a orar por la palabra que se va a exponer en esta hora. Aleluya. Oramos por el pastor Daniel Muñoz, aleluya, que es quien va a llevar el mensaje de la palabra en esta hora. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque pudimos, Señor, llenar tu trono de alabanza, pudimos adorarte, pudimos entregarte nuestra mejor adoración. Gracias, Dios del cielo, porque sabemos que tú te pusiste de pie en el trono para escuchar la alabanza que salió de nuestro corazón, Padre amado. Mira, Dios amado, en esta hora queremos, Señor, recibir una palabra en nuestro corazón. Queremos, Señor, que tú impactes nuestra vida con una palabra fresca. Y saliendo de este lugar, queremos, Señor, ser hacedores de tu palabra. Por lo tanto, Señor, te pedimos entendimiento, te pedimos sabiduría, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a discernir tu palabra, Dios de la gloria. Y que cuando salgamos de este lugar, nosotros podamos vivir el evangelio que tú quieres que nosotros vivamos. Una realidad en nuestra vida. Te pedimos que tú uses de manera especial al pastor Daniel, Padre eterno, como siempre lo haces, Señor, pero en esta hora, Señor, de una manera especial. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque te pertenece a ti. Amén. Recibimos a el pastor Daniel Muñoz con un fuerte aplauso. Él es nuestro profesor de la clase de sanidad interior los lunes. Así que, pastor, yo quiero decirle hoy que cuando yo sea grande, quiero ser como usted. Dios bendiga, amada iglesia. Amén. Estoy feliz de estar aquí por primera vez predicando la palabra del Señor. Ya había venido a un retiro de parejas, ¿verdad? Pero en esta ocasión venimos para predicar la palabra el domingo, y para mí pues es un privilegio que recibo de parte de Dios y de la pastora y de ustedes, ¿verdad? Estar aquí predicando la palabra. Entonces yo voy a pedirle, a ver, vamos a ver la hora, van a ser las 11. ¿Puedo retirar esto? ¿Sí? Ok. Aquí no hay horario de salida, ¿verdad? Pues, no hay problema si me demoro más de una hora, por ejemplo. Bueno, entonces yo voy a pedirle que busque la Biblia, vaya buscando el libro de Éxodo. Por la gracia del Señor pastoreamos en Milwaukee, y mi esposa es puertorriqueña, por si acaso. Ya estoy entrenado. Ya sé lo que hay. Mis hijas nacieron, la mayor en Puerto Rico, la menor en Milwaukee, pero si usted les pregunta, ellas no se cantan colombianas, se cantan puertorriqueñas. Así que yo sé lo que es vivir con 3 boricuas. Y le doy gracias al Señor. Yo amo mucho a los puertorriqueños. No crean que es una frase de cliché, porque la digo delante de ustedes. Pero yo viví 11 años en Puerto Rico. Entonces yo aprendí a amar a la isla, aprendí a amar a la gente, paseaba por esa hermosa isla, también estudié allá, prediqué allá, ¿verdad? El Señor me fue formando allá desde que yo tenía 19 años, que salí hasta los 30. Y luego aquí llevo 14 años.
Ya sabe mi edad, ya sacó cuenta, ¿verdad? Entonces, ya sabe la edad mía. Entonces búsquese, vamos a leer entonces en Éxodo, pero yo voy a hacer algo diferente. Hoy yo quiero, voy a buscar la palabra y búsquese en Éxodo, vamos a empezar con Éxodo 15. Y yo lo que voy a hacer es algo diferente. Yo sentí en mi corazón que yo debía traer esta palabra. ¿Cuál es el personaje más importante de la Biblia? A ver, Jesús. ¿Y cuál es el personaje más importante de la Semana Santa? Jesús, ¿verdad? Se supone que yo debo hablar de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Muy bien. Pero entonces en esta ocasión yo no voy a hablar de los sermones tradicionales de Semana Santa, que las 7 palabras, que el domingo de resurrección. Claro que sí, estamos celebrando eso, pero yo quiero ver la palabra de otra manera diferente. Vamos a empezar desde el Antiguo Testamento, y le prometo que como de la mitad del sermón hacia allá va a comenzar a ver a Jesús por todo lado. ¿Listo? Y vamos a terminar con Jesús, y vamos a entender realmente desde otra perspectiva que quizás usted antes no había escuchado, todo lo que tiene que ver con un significado muy profundo de lo que es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a predicar de un texto de Éxodo que probablemente, y fíjese lo que le estoy diciendo, probablemente, a lo mejor, quizás sea o esté entre los 3 textos de mayor revelación de Jesucristo en toda la Biblia. Entonces de eso es que yo quiero hablarle en la mañana de hoy, y vamos a comenzar entonces con Éxodo capítulo 22. Entonces, capítulo 15. Y vamos a ir al verso 22. Vamos a ir al verso 22 y vamos a leer hasta el verso 27. Va a haber otros textos más adelante que yo no los voy a leer, sino que se los voy a parafrasear, se los voy a ir contando, pero yo sé que los puertorriqueños conocen bastante la palabra de Dios. Así que en la medida que yo le vaya contando, yo sé que usted sabe de qué yo le estoy hablando. Entonces dice así, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ojo con ese dato. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, ojo, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cierre sus ojitos y permítame hacer una oración en este momento. Amén. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia en este domingo de resurrección, en lo que es el fin de semana más importante de la cristiandad, y por lo tanto el fin de semana más importante de toda iglesia cristiana y de todo creyente que ha creído en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Padre, en esta hora yo te pido que cada persona pueda tener su copa boca arriba para recibir la revelación de tu palabra. Pero Señor, en esta hora yo te pido que tú transformes nuestras mentes carnales y las conviertas en mentes espirituales, de acuerdo a la mente de Cristo, para que podamos entender el mensaje espiritual que tú nos tienes en esta mañana a través de tu palabra. Padre, yo sé que a veces sucede que
que hay razonamientos humanos en nuestra mente que se levantan consciente o inconscientemente en contra de la revelación de tu palabra. Yo en esta hora, Señor, acallo toda mente racional, filosófica, toda mente que quiera explicaciones de todo lo espiritual y de lo que tiene que ver contigo. Y yo te pido, Señor, que en esta hora todos estemos en humillación y en obediencia y en fidelidad, comiendo del rollo y aprendiendo, Señor, la lección espiritual que tú tienes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. A la música está rica, pero un chincito más para abajo. Pero déjela que está bien buena. Eso es. Si usted, yo veo que se va a dormir, porque con esa musiquita tan linda uno como que le da sueño, yo de vez en cuando le pego un grito y yo sé que ahí usted regresa de nuevo acá, ¿ok? Entonces, yo quiero decirles, cuando vamos a este texto, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, si usted mira un poquito más hacia atrás, el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Cuántos se acuerdan del número mágico de Egipto? Estuvieron Israel, lo ha hecho con cada uno de nosotros. Y entonces lo sacó de Egipto, y cuando los llevó, dice que llegaron a un punto que prácticamente era un punto de no retorno, y el Señor les abrió el mar Rojo, y ellos pudieron cruzar al otro lado y experimentaron un milagro muy grande, porque un mar no se abre todos los días, ¿o sí? ¿No, verdad? Y entonces cuando pasaron al otro lado, después de haber visto ese milagro y después de haber visto que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿qué fue lo primero que hicieron? A ver, ¿qué hicieron? Hicieron, diga conmigo, hicieron un culto. ¿A cuánto les gustan los cultos? Por eso usted está aquí hoy, ¿no? Ellos hicieron un culto. Los colombianos a veces hablamos en diminutivo, entonces a veces yo digo un cultito. Pero no es que yo lo esté menospreciando, es que los colombianos hablamos así: hermanito, hermanita, ¿verdad? Así, perrito, así hablamos. Entonces hicieron un cultito, pero un culto en el que habían 3 hermanos que habían sido paridos de la misma madre. Mira qué clase de madre esta, llamada Jocabed, que dio a luz a una cantante danzora. ¿Cómo se llamaba ella? Miriam. Diga conmigo, Miriam. O sea, María, pero en hebreo es Miriam. Entonces, ¿quién fue la que cantó en ese culto? Miriam. ¿Quién dirigió la adoración? Miriam. Ahora, ¿quién fue el que ejerció toda la liturgia? El sacerdote, que se llamaba ¿cómo? Aarón. Diga a Aarón. Sí, no Aarón, sino a Aarón. Ustedes sabían que Moisés, dicen que era tartamudo, ¿verdad? Yo tengo mi teoría sobre el nombre de Aarón. Yo creo que fue que Moisés le dijo a Aarón, y por eso se quedó así. En realidad era Aarón, pero como el tartamudo de su hermano lo llamó Aarón, así se quedó. Y entonces, después de que ya tenían la cantante y tenían el sacerdote que oficiaba la ceremonia, tenían al predicador, que era Moisés. Entonces tenían todo listo, y cuando pasaron, ¿qué es lo primero que uno hace después de ver un milagro que hace Dios? Hacer un culto. Alabar y darle gracias a Dios y capitalizar ese milagro y aprender de ese milagro, para que cuando más adelante vayamos caminando por el desierto, hayamos capitalizado lo que Dios ya hizo hacia atrás, y eso nos sirva como base para poder seguir hacia adelante. Amén. Entonces ahí más o menos ese es el trasfondo de lo que sucede aquí. Entonces ya ellos hicieron el cultito, y dicho sea de paso, cantaron un coro que usted y yo cantamos mucho. ¿Qué coro es? Hecho a la mar los carros del faraón. Oh, hey, hey. ¿Ustedes lo cantan acá? Eso, Entonces ya estamos impregnados de este milagro y de este cultito. Y entonces, después de que hicieron todo esto, encontramos ahora sí el pasaje que leímos. Y en ese pasaje uno comienza a ver lo siguiente. Vaya conmigo. Dice que ellos caminaron 3 días y no hallaron agua, y obviamente les dio sed.
¿Cuántos de ustedes, si caminan 3 días en el desierto, después de que no han tomado agua, después de 3 días les va a dar sed? ¿Sí o no? A no ser que sea camello, pero el resto le va a dar sed. Y entonces después de 3 días, ellos estaban desesperados por tomar agua. Y entonces llegaron a un lugar y vieron aguas. Y se fueron corriendo y se lanzaron, y cuando las fueron a probar, ¿qué pasó con el agua? Dice ahí que el lugar le pusieron Mara porque las aguas eran amargas. Pero voy a hacer un alto acá, porque en realidad no es tanto que las aguas fueran amargas, es que lo que sucedió es que las aguas no se podían beber porque estaban envenenadas. Ese es el problema, y eso trajo amargura a ellos. Ahora, fíjese bien algo. Si usted tiene sed y usted está en un desierto y a usted le dan agua amarga pero no envenenada, es decir, el agua no le va a caer mal, y usted tiene mucha sed y no hay más agua sino solo el agua amarga, ¿usted se la toma o no se la toma? Sí se la toma, ¿verdad? Eso es como más o menos tomarse esas bebidas que hoy venden a veces cuando uno está malo del estómago, que le echan un Alka-Seltzer o algo así, que sabe malo, pero de todas maneras no le va a hacer daño y uno se lo toma. Entonces aquí el problema no es que el agua estaba amarga, el problema es que estaba envenenada y ellos estaban ¿en qué? En amargura. Ahora yo pregunto, ¿habrán capitalizado los milagros de Dios? Porque ¿cuántos milagros habían sucedido antes de que llegaran a Mara? A ver, ¿quién me hace la cuenta? ¿Cuántos? Rapidito. ¿Cuántos milagros sucedieron allá que Dios envió? ¿Cuántas plagas? 10. ¿Y abrió el mar rojo? 11. ¿Cuántos milagros habían sucedido antes de que llegaran al lugar de aguas envenenadas? 11 milagros. ¿Qué es lo que se suponía que ellos tenían que hacer? Tenían que darle gracias a Dios, porque el Dios que los sacó con mano fuerte y brazo extendido y que había hecho 11 milagros, ¿acaso no podría ser el número 12? ¿Sí o no? Pero ellos se quejaron. Y entonces dice que estando en amargura, hicieron algo que solamente pasó allá hace muchos miles de años, y que gracias a Dios, pastor, eso no pasa aquí en Waukesha ni en Milwaukee, ¿no? Dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Eso no pasa aquí, gracias al Señor. Y entonces dice que murmuró contra Moisés, y entonces Moisés clamó a Dios. Y claro, cuando usted clama, cierra los ojos, ¿verdad? Usted estaba ahí clamando al Señor, Señor, y mira ese pueblo que me está murmurando y que me está echando la culpa. ¿Qué hago, Señor? Y ya Dios le dijo, abra los ojos para que veas lo que yo voy a hacer. Entonces cuando él abrió los ojos, le dijo, mire hacia allá. Y él miró y le dijo, ¿ves ese árbol que está ahí? Sí, lo veo. Córtalo desde la raíz, corta el árbol y échaselo a las aguas envenenadas, y esas aguas se convertirán en aguas dulces, dice aquí, pero realmente es placenteras. Se convertirán en aguas dulces, placenteras, para que todos ustedes puedan beber el agua y también las bestias y los animales. Ahora, ¿cuántos saben que Jesucristo es el árbol? ¿Lo están empezando a ver o no? ¿Y cuántos saben que la palabra dice que había un árbol de la vida allá en el jardín del Edén? ¿Y cuántos saben que el árbol de la vida es Jesucristo? ¿Ve? Y ese mismo árbol de la vida que es Jesucristo fue colgado en un árbol, en un madero de una cruz, mucho tiempo después. Entonces, ya que uno comienza a ver una serie de cosas, y luego entonces, después de que las aguas fueron placenteras, vea lo que dice el texto. Quiero que lo vea para que usted diga, este colombiano me está echando cuentos. No, lo va a leer aquí conmigo. Dice el verso 25, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Diga conmigo, los probó. Entonces ahora quiero que mire que todo esto dice aquí que fue una prueba de Dios. Ahora quiero que entienda bien esto. ¿Qué significa una prueba de Dios? Porque yo escucho en el vocabulario de los creyentes, no importa de qué país, hablamos, Dios me está pasando por una prueba. Dios me envió una prueba y no sé si la pueda superar. Hay gente que habla así, probablemente usted ha hablado así, ¿no? Y usted lo dice obviamente, lo dice con sinceridad y honestidad, sin estar pensando
en cosas dobles o estar de pronto echándole la culpa a Dios. Pero ¿qué es que Dios te prueba? Entonces, fíjese algo. Cuando hablamos de que Dios los probó, una de las cosas que usted tiene que entender es que los probó porque ellos habían pasado por 11 milagros anteriores y parecía que ninguno de los milagros los habían capitalizado. Es decir, parece ser como que no habían aprendido nada de los milagros anteriores, porque se andaban quejando y le andaban echando la culpa a Moisés y a Dios de lo que le había pasado. Entonces, ¿dónde estaban los otros milagros que Dios había hecho? Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo, cuando la palabra dice en el Antiguo Testamento que Dios te prueba, ahora escúcheme bien porque esto es clave para todo el sermón. Cuando Dios te prueba, no está queriendo decir que Dios te va a enviar una prueba o una dificultad o un obstáculo para Dios saber si lo vas a pasar o no lo vas a pasar, porque resulta que Dios ya sabe lo que va a pasar al final. Así que esto no tiene que ver con que Dios tiene que averiguar si usted pasa la prueba o no la pasa. Pero escúcheme bien, pero tampoco tiene que ver con que Dios dice, a ver, voy a probar a fulanito de tal para ver si él es bueno o él es malo en medio de la prueba. ¿Sabe por qué Dios no tiene que hacer eso? Porque resulta que Dios ya sabe de antemano que todos nosotros somos malos. No vaya a decir bueno. Todo el mundo iba a decir bueno, ¿verdad? No, somos malos. No es que la palabra dice que todos nacimos en pecado y que fuimos hijos de ira y de desobediencia y que de nosotros no podía salir nada bueno, porque todo lo bueno que ahora sale de nosotros es por la gracia de Dios que está sobre nosotros y hace que eso pueda ser bueno. Así que Dios tampoco está averiguando a ver quién es bueno y quién es malo, ni tampoco está jugando contigo como si tú fueras una marioneta de Dios. Ahora está listo para escuchar lo que le voy a decir. Entonces, ¿qué es la prueba? La prueba es, diga conmigo, un refinamiento. Ahora sí. ¿Y qué es un refinamiento? Un refinamiento es un proceso de purificación. Un proceso en el que un metal precioso o una piedra preciosa pasa por un proceso de pulimiento, ¿verdad? Un proceso de purificación, inclusive puede pasar por fuego para que al final pueda notarse el peso, el brillo y el valor de ese metal. Así que todo lo que aquí dice que es prueba, ahora quiero que lo puedas ver, que era que Dios los estaba refinando. Y ahora repita lo que está a su lado, porque, dígale, porque el refinamiento es para que veas un milagro. Ahora sí, ya estoy cogiendo piso, ya me siento como en ambiente. Ahora sí me siento como en la isla de Puerto Rico. Entonces, todo el milagro, todo el refinamiento es para que al final puedas ver un milagro. Ahora, Dios quería ver, escúcheme bien, Dios quería, cuando Dios te pasa por un refinamiento, es porque al final Dios quiere mostrarte un milagro, pero Dios te va a seguir refinando, porque Dios te va a llevar a nuevos niveles para mostrarte milagros mayores de los que has visto anteriormente. Por eso la palabra habla de que tú vas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Es una manera de decir, voy de refinamiento en refinamiento, porque voy a ver una gloria mayor que la anterior. Ahora, habiendo dicho eso, entonces allí dice que Dios les enseñó, les dio los mandamientos y les dijo, si oyeres la palabra para hacerla, para guardarla, entonces yo los voy a cuidar a ustedes para que ninguna de las plagas que yo envíe a Egipto los toque a ustedes. Ahí termina eso y ahí ese es el primer milagro que tiene que ver ya como tal con agua, aparte del Mar Rojo, pero agua para beber. Ahora, vaya conmigo, salte una hojita y vaya al capítulo 17 para que ahora vea lo que pasa aquí. Entonces, en el capítulo 17 dice que probablemente había pasado varios meses y entonces llegaron ahora aquí
capítulo 17, dice que toda la congregación partió del desierto de Sin por sus jornadas, habían pasado varios meses, y acamparon en un lugar llamado, ¿cómo? Diga, Refidim. Refidim. ¿Y sabe qué significa Refidim? Refidim significa lugares de descanso. Lugares de descanso. Llegaron a lugares de descanso, y cuando llegaron a lugares de descanso, ¿usted qué hace? ¿Ve? ¿Cómo es? Descansar, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Eso es así, usted descansa. Y entonces llegaron a descansar, buscaron las palmeras y colocaron las hamacas. Eso huele ya a Puerto Rico. Colocaron las hamacas y mandaron a hacer la piña colada, pero al estilo puertorriqueño. O si no, no me gusta. La aprendí a hacer de mi esposa hace muchos años. Y entonces, cuando estaban listos para tomarse la piña colada, se dieron cuenta que no había agua. Mira qué cosa. A ver, ya usted está pensando, me gusta eso que usted ya se me está adelantando. Entonces, cuando llegaron y vieron que no había agua, ¿qué es lo que se supone que ellos debieron haber hecho? Pero usted ya usted es un teólogo aquí. ¿Qué debieron haber hecho? Darle gracias a Dios porque lo que había hecho antes, Él lo vuelve a hacer. Miren, a veces viene la hermanita y me dice, yo sé que a la pastora en algún momento le pasa algo parecido. Viene, pastor, por favor, pastor, ayúdeme, necesito una oración porque tengo un problema serio. Y yo le digo, ¿qué pasó, mi hermana? Y me dice, pastor, lo que pasa es que necesito que de aquí a una semana el Señor me supla para poderle pagar el semestre en la universidad a mi hijo. Y yo, ok, pero ella está en una crisis. Y le digo, hermana, venga, claro que sí, vamos a orar. Pero espera, hermana, espérate, ¿en qué semestre está su hijo? Me dice, pastor, está en el 9º semestre. Ok, 9º semestre. Ok. Y cuando hubo ese primer semestre, ¿tú tenías el dinero? Y ella me dice, no, pastor, yo no tenía. ¿Y qué tú hiciste? No, yo lloré y yo clamé a Dios para que me supliera lo del semestre del muchacho, ese primer semestre, y yo lo pagué. Ay, qué bueno. ¿Dios se glorificó? Claro que sí, pastor. Bueno. Y en el segundo semestre, ¿cómo le hiciste? Pues lo mismo, pastor. Yo no tenía el dinero y yo clamé a Dios y Dios me dio el dinero y le pude pagar el semestre al muchacho. Qué bueno. Y en el tercer semestre, ¿cómo hiciste? Ya usted sabe lo que pasa. Ya sabe. Entonces, aquí se suponía que ellos tenían que darle gracias a Dios, porque ese Dios que abrió el mar y que les dio agua, que convirtió el agua amarga en agua dulce, era el Dios que les podía proveer nuevamente agua. Pero ¿sabe qué hicieron? Ya ustedes saben, como en Colombia decimos, y vuelve la burra al trigo. Y entonces, ¿qué hicieron? Dice que murmuraron de nuevo contra Moisés. Murmuraron de nuevo contra Moisés y Aarón. Ya ahí la emprendieron contra los hermanos y se levantaron contra ellos. Y entonces aquí voy a contar la historia rapidito, porque esta historia se va a repetir, va a haber como un déjà vu. Y luego yo le enseño qué es eso del déjà vu y les explico todo y la vamos a comparar. Entonces aquí voy rapidito. Entonces dice la palabra que se levantaron contra Moisés y le preguntaron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, nuestros hijos y nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Dios y le dijo, Señor, haz algo porque ellos ya me quieren apedrear. Y entonces mira lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, pasa delante del pueblo y toma contigo a los líderes, los ancianos, ¿verdad? Los líderes, dice, y toma también en tu mano tu vara. Diga conmigo, tu vara. Acuérdese de eso. Tu vara con que golpeaste el río. Acuérdate que Moisés tenía una vara para golpear. Era la vara con la que, ¿se acuerdan la vara que muy probablemente fue con la que mató a los egipcios que le estaban pegando a los hebreos? Esa era una vara para golpear. Y esa misma vara, un día el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y dijo, hay una vara, y la tiró al piso y se convirtió en una vara culebra. Esa vara, que esa misma vara luego, entonces golpeó el río y se convirtió en sangre, el río Nilo. Entonces le dijo, esa vara que es para golpear, entonces tráela. Dice, he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Dice, y golpearás. ¿Qué tenía que hacer?
golpear la roca y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Entonces, aquel lugar que Dios hizo ese milagro, que luego lo voy a explicar más adelante, ese milagro, en ese lugar se llamó Masá y Meribá. ¿Y por qué se llamó Masá y Meribá? Se llamó Masá porque fue una prueba. ¿Pero por qué una prueba? Porque ellos no habían aprendido de los milagros anteriores y Dios tuvo que seguirlo refinando. ¿Ve? Una prueba, pero también fue como Meribá, porque fue el lugar de la murmuración o de la rencilla, porque murmuraron contra Moisés. Entonces, en ese lugar, vaya recordando nombres. ¿Cómo se llamó el primer lugar? Diga Mara. El segundo diga Masá y Meribá. Ok, porque todo eso lo retomaremos. Entonces aquí ya ocurrió el milagro y el Señor se glorificó. Ahora sí vamos al pasaje del cual le voy a predicar. Esto era solamente la introducción. Ahora sí vamos a la predicación. Búsquese entonces Números capítulo 20. Ahí es que nos vamos a quedar. Y Números capítulo 20. No piense que es el mismo milagro de Éxodo 17. Es un milagro casi igualito, pero con unas diferencias. Entonces dice aquí, llegaron, aquí ya habían pasado varios años. Acá hay dos cosas importantes. Ya habían pasado varios años en respecto a ese milagro de la peña de Oreb que botó agua, que Moisés golpeó 2 veces con su vara. Ya habían pasado varios años. Y segundo, ya se había muerto la adoradora, la que cantaba con la pandereta y cantaba los cánticos, la que remolineaba. ¿Cómo se llamaba ella? Miriam. Ya ella había muerto, pobrecita, se murió. Y dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Entonces, 3 cosas importantes. Habían pasado muchos años, había muerto María, y ahora diga conmigo, estaban en Kadesh. Ahora, usted tendrá una idea de qué significa Kadesh. Eso es muy importante que usted lo comprenda, si no, no va a comprender luego el milagro. Y es que Kadesh, o quizás Kadesh Barnea, Kadesh viene de la palabra Kadosh, y Kadosh es santo. Santo. Ustedes sabían que Dios es santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice en hebreo? Kadosh. ¿Y estaban en dónde? En Kadesh. O sea que estaban en el lugar santo. Acuérdese de eso. Entonces, de Mara, que era lugar de amargura, habían pasado al lugar de la prueba y de la murmuración, pero ahora resulta que estaban en el lugar de la santidad. Y entonces, estando ahí, en el lugar de la santidad, dice la palabra que no había agua. Otra vez un déjà vu. Esto como que, esto ya lo había vivido. ¿Sí? ¿Se han visto? El déjà vu, ¿no? Pero es que esto yo como que ya lo había vivido. ¿Qué pasó acá? Y entonces, no había agua. ¿Y qué hicieron ellos? Ya usted que ya es de la iglesia de la pastora Iris y que es obediente y fiel y que aprende de la palabra y la capitaliza, ¿qué usted haría? ¿Qué usted haría? Pues ya usted sabe. Ya usted no puede darle gracias a Dios porque Él va a hacer aparecer otra vez agua. Ve, pastora, ya están entrenaditos. Ya ahí están entrenaditos, ya se acabó la murmuración y la queja, ya están entrenados. Para la próxima hay que adorar y darle gracias al Señor porque va a aparecer el agua. Amén. Pero esta gente no era de la iglesia de la pastora Iris, era del pastor Moisés. Y entonces, esta gente que no había capitalizado los milagros, entonces otra vez se quejaron contra Moisés y Aarón. Pero en esta ocasión, no solamente se juntaron contra Moisés y Aarón, sino que pasaron varias cosas. Primero, quiero que pienses en esto. ¿Por qué le echaban la culpa a Moisés de que por qué los había llevado ahí? A ver, piensen en esto, por favor. Esto es bien importante. ¿Quién era el que estaba manejando la nube? ¿Dios o Moisés? Blanco es, gallina lo pone.
Si Dios era el que estaba guiando la nube y ellos iban siguiendo a Dios en la nube, pues ¿quién los llevó a ese lugar? Dios. Y entonces, ¿por qué le andaban echando la culpa al pobre Moisés? Y el pobre Moisés también tenía que seguir la nube. ¿Verdad, pastor? Que a veces cuando uno se mueve de un lugar y Dios es el que lo guía, se levantan 2 o 3 que dicen, ¿y por qué estamos en ese lugar? ¿Y por qué tú nos llevaste a ese lugar? Y tú dices, pero si yo estoy siguiendo la nube, yo estoy siguiendo las instrucciones que Dios me dio, y pues vamos a llegar allá, y Dios tenía un propósito en ese lugar. El que lo entendió, lo entendió. Entonces resulta que cuando estaban ahí, miren lo que dijeron. Dijeron, ojalá, ¿por qué nos hiciste subir? Aquí, verso 3. Dice que hablaron y dijeron, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Espérate, ¿qué es eso de que ojalá hubiéramos muerto? ¿De qué están hablando? ¿Alguien sabrá de qué están hablando? Si usted mira unos capitulitos para atrás, están hablando que ellos hubieran preferido morir con Coré y todos los que se murieron con Coré, porque Coré era primo hermano de Moisés. Y entonces Coré un día se levantó y le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, les dijo, ¿y por qué ustedes tienen que ser los que cantan y los que dirigen y los que predican y los que hacen todo? ¿Por qué ustedes sí y yo no? Les dijo Coré, se levantó contra los 3 hermanos maravilla y les dijo, ¿por qué ustedes sí y por qué yo no? Si yo también soy primo hermano de ustedes, yo también soy de la tribu de Leví, les digo. Y entonces se armó ahí un problema terrible, y dice la palabra que se levantaron luego contra Dios, y entonces Dios abrió la tierra y se los tragó, y murieron primero 250 y luego murieron 14,700. Y esta gente que no había capitalizado los milagros porque no había aprendido del refinamiento, y esta gente que había visto lo que había pasado con los que se rebelaron contra Moisés y contra Dios, preferían que se los tragara la tierra antes que estar ahí para pedirle a Dios que les diera agua. Mira qué nivel de rebeldía tan terrible. Y entonces, como no capitalizaron los milagros, mira ahora lo que dice más adelante en el verso 4. Le reclaman, ¿por qué nos hiciste subir a este desierto para que muramos? Etcétera. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Y ahora mire lo que dice. Dice, no es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Qué le estaban reclamando? Le estaban reclamando que ellos preferían estar en Egipto porque Egipto tenía abundancia, antes que estar en el desierto dependiendo de la gracia de Dios. No sé si usted me entendió, pero lo que yo le quiero decir es que mostraron el problema que hemos tenido los seres humanos desde que el mundo es mundo. ¿Quiere que se lo diga en lenguaje criollo? ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es el problema? Que los seres humanos preferimos vivir en abundancia, aunque eso signifique ser esclavos. Preferimos la abundancia, preferimos todas las cosas buenas, aunque eso implique no servirle al Señor y ser esclavos de Satanás y del mundo. Entonces esta gente prefería ser esclava de Egipto con tal de tener abundancia, entre comillas. Y entonces se rebelaron contra Moisés, y cuando se rebelaron contra Moisés, y ahora quiero que me escuche bien, más adelante Pablo, que comprende todos estos textos, dice, yo he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia, pero también sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que Pablito nos enseñó, ¿verdad?, que había una manera de vivir para agradar al Señor. Escúcheme bien, yo lo que estoy diciendo ahora no es un culto a la pobreza. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que ser pobre para agradar a Dios.
Lo que yo le estoy diciendo es que usted tiene que salir de Egipto y tiene que comenzar a caminar por un desierto donde Dios lo va a refinar, y en ese refinamiento Dios se va a encargar de darle lo que usted necesita para que usted esté bien, pero que en el proceso usted esté agradando a Dios todo el tiempo. Y esta gente no comprendió eso, no lo pudo comprender, y entonces se fueron contra estos líderes, y dice que aquí Moisés y Aarón se fueron rápidamente al tabernáculo, allá a consultarle a Dios, y dice que se manifestó la gloria de Dios. La gloria de Dios, el Kadosh de Dios, que es su misma gloria y su santidad, significa el peso de Dios. Se manifestó el peso de Dios. Ahora, yo le dije a usted que el refinamiento era para mostrar un milagro. Y ahora voy a entrar a la parte fuerte de la palabra que traigo en esta mañana. Quiero que abra su mente espiritual para que escuche lo que ahora yo le voy a predicar. El refinamiento es para mostrar el milagro. Y en la Biblia existen dos tipos de milagro. Acuérdese de eso. ¿Cuántos tipos de milagro existen? Dos. Entonces, el primero es el tipo de milagro entendido a partir de la naturaleza. Es decir, Dios hace un milagro, pero ese milagro se puede explicar a partir de la naturaleza. Por ejemplo, dice la palabra que un día llevaban 3 años en el pueblo de Israel sin lluvia en Samaria, y entonces Elías oró para que cayera lluvia. ¿Y qué pasó? Cayó la lluvia. ¿Es o no es un milagro? Sí, es un milagro. Ahora, ¿se puede explicar a partir de lo natural y de lo científico? Claro que sí, se puede explicar. Dios pudo haber permitido que hubiera un viento, y el viento vino y trajo la nube, y la nube, ¿verdad?, botó agua. ¿Es un milagro? Claro que sí, pero se puede explicar a partir de lo natural. Pero escúchame bien ahora. Pero hay un segundo tipo de milagro que no se puede explicar ni científicamente. No hay manera de explicarlo a partir de la naturaleza, porque no solamente es sobrenatural, sino es más que sobrenatural. Permítame explicárselo bien. Porque estos milagros que no se pueden explicar provienen a partir de la verdad. ¿Qué significa eso? Que hay una diferencia entre lo sobrenatural y lo verdadero. Porque lo verdadero está de acuerdo a la escritura, pero lo sobrenatural no necesariamente está de acuerdo a la escritura. Le voy a dar un ejemplo para que lo entienda. Por ejemplo, a ver, busco un ejemplo. Moisés. Dios le dice a Moisés: tú vas a ir y te vas a enfrentar con el faraón, y entonces tienes tu vara, y yo voy a hacer que esa vara se convierta en una culebra. ¿Eso es un milagro, sí o no? Sobrenatural. ¿O usted anda volviendo varas, culebras todos los días? No, ¿verdad? Aunque a veces sí tenemos culebras, ¿verdad? Las deudas. En Colombia le decimos culebras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él fue, los magos del faraón dijeron: ¿usted convirtió esa vara en culebra? Eso nosotros también lo podemos hacer. Y cogieron ellos, las tiraron, y también se convirtieron en culebras. Ahora yo pregunto, ¿era o no era algo sobrenatural? Claro que era algo sobrenatural, hecho por esos magos que habían penetrado el mundo espiritual y sabían hacer eso, acuso sobrenatural. Ahora pregunto, ¿estaba de acuerdo a la escritura? No, porque no provenía del poder de Dios. Entonces, hoy en día usted, por ejemplo, escucha a una persona que te dice: pastor, en tal lugar se apareció la virgencita fulana de tal, y esa virgencita está botando lágrimas y aceite. Ok, no me voy a meter en eso. ¿Es algo sobrenatural? Ok, sí, puede que sea algo sobrenatural, pero no me voy a meter en ese cuento. Ahora la pregunta es: ¿está de acuerdo a la escritura? No. ¿Vieron? Entonces, este segundo tipo de milagro no proviene solamente a partir de algo sobrenatural, sino que tiene que estar de acuerdo a la escritura, y es más que el primer tipo de milagro, porque no se puede explicar a partir de lo natural. Entonces,
regresando al refinamiento, la palabra de Dios dice que Él no nos da una prueba, o sea, un refinamiento mayor del que podamos soportar. Y ellos estaban aquí en un lugar llamado Kadesh, el lugar santo, y estaban pasando por un refinamiento. Y Moisés, yo me imagino que se preguntó como las otras veces, ¿y por qué nos está sucediendo esto? Y aquí vienen las instrucciones de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés, y ahora escuche bien y haga la comparación. Le dijo a Moisés, toma la vara. En el anterior milagro de la peña de Oré que tuvo que golpear y dio agua, ¿qué le dijo? Toma tu vara. ¿Y aquí qué le está diciendo? Toma la vara. O sea, hay una diferencia monosílaba, pero hay una gran diferencia en lo que eso implica. Porque en el primer milagro tomó la vara de él, con la que golpeaba todo, y le pegó a la peña para que diera agua. Pero en este segundo milagro le dijo, vas a tomar la vara. ¿En dónde estaban? En el lugar santo. ¿Quién le estaba hablando? El Dios santo. Y ahora le está diciendo, toma la vara santa, porque era la vara de Aarón que había retoñado, estaba seca y había retoñado dentro del arca del pacto. Esa es la vara que tenía que tomar. Entonces, en un lugar santo, bajo las instrucciones de un Dios santo, tenía que tomar una vara santa, y entonces tenía que ir, y le dijo, y ahora vas a reunir al pueblo, y en presencia de ellos le vas a hablar a la roca, y la roca les va a dar agua. ¿Entendimos eso, verdad? Ahora, cuando él llega para hacer lo que Dios le dijo, ahora quiero que comprenda lo que sucedió acá. En ese milagro anterior, cuando le tuvo que dar a esa peña se llamaba, diga conmigo, Tzur. Así como mordiéndose la lengüita, así como thank you, Tzur. Así, Tzur, eso es. ¿Y sabe qué significa Tzur? Significa roca sólida. O sea, que él tenía que golpear la roca sólida para que diera agua. ¿Cuántos saben que en la Biblia las palabras no están puestas por poner, sino que tienen un fin divino? Están puestas por Dios de una manera que tienen que estar ahí y significan algo. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Que nosotros hablamos en español y decimos roca. Ah, sí, la del milagro de golpear que golpeó allá la peña, la roca de Oré, esa roca. Y ahora esta de aquí que estamos hablando, esa también es otra roca. No. Así no funciona la Biblia. En la Biblia está especificado por qué. Entonces, allá la primera que golpeó era una roca sólida, Tzur. Pero esta roca no era roca Tzur, sino era roca Selah. Diga conmigo Selah. Y Selah significa roca porosa, o sea, roca que tiene poros. Y de hecho hay otro tipo de roca que se llama Eben, y la roca Eben es la roca que se corta para luego hacer una construcción. Pero de esa no estamos hablando tampoco. Estamos hablando de la roca Tzur, que es roca sólida, que él golpeó y dio agua. Y ahora le está diciendo, y a esta roca Selah, que es una roca porosa, tú le vas a hablar para que ella dé agua. Entonces, cuando Dios le dice eso a Moisés, dice, esa roca sacará agua para que todos puedan beber de ella. Ahora quiero que me entienda bien esto, porque esta es una parte muy importante. En ese primer milagro anterior, quiero que se imagine la escena. Él está y ve una montaña, y en la montaña hay una roca incrustada, sólida, y él va y le pega y ella da agua. Ahora yo pregunto, ¿ese milagro es sobrenatural? Sí. Ahora, ¿puede explicarse a partir de lo natural?
Claro, se puede explicar a partir de lo natural, porque ahí está la roca y usted la está viendo y está dando agua, y usted puede hacer todo el proceso para explicarlo a partir de lo natural. Pero en este segundo milagro, y ahora escúcheme bien por favor, la palabra del Señor dice que Dios le dijo a él: toma la vara, golpea la roca Selá, que es la roca porosa, y entonces toma la vara y háblale a Selá, que es la roca porosa, y entonces ella les va a dar agua. Entonces, ¿qué Dios estaba haciendo con Moisés? Dios estaba llevando a Moisés de un milagro de primer nivel, donde él había golpeado la roca sólida, y ahora lo estaba llevando a un milagro de segundo nivel, donde él no podía golpear la roca, sino tenía que hablarle a la roca, y la roca no era una roca sólida, sino una roca porosa, porque Dios quería mostrarle a Moisés un milagro mucho más eminente que el que había hecho años atrás con la otra roca. Así que Dios lo llevó de un milagro de primer nivel a un poco más natural, a un milagro de segundo nivel, totalmente espiritual, que no tenía explicación. Porque el primer milagro sí tenía una explicación si tú querías tratar de explicarla, pero el segundo milagro no iba a tener una explicación. Ahora usted va a entender por qué no iba a tener una explicación. Ya se lo voy a decir. Entonces, a pesar, escúcheme bien, de que esta roca Selá, la porosa, estaba más adecuada para dar agua, él no podía golpearla, sino tenía que hablarle, y dice que cuando le hablara, ella iba a dar agua. Pero ahora escúcheme bien lo que dice acá. Pero lo que la palabra está diciendo literalmente es que cuando él le hablara a esa roca porosa, el propósito era que esa roca dejara de ser roca y se volviera agua. Es decir, si en el primer milagro la roca sólida permanecía como roca sólida, dando agua, en el segundo milagro la roca porosa iba a dejar de ser roca porosa para convertirse en agua. Y eso es algo que ellos no podían explicar, porque no era un milagro desde lo natural, sino un milagro desde lo celestial y desde lo espiritual. Y cuando Dios hace un tipo de milagro de segundo nivel que tú no puedes explicar, es un milagro mayor al del primer nivel que tú puedes explicar. ¿Me están entendiendo? Ok, ahora escúchame bien esto, por favor. Entonces, esto nos recuerda algo bien interesante, ahora usted lo va a comprender. Cuando Jesús estaba en el desierto, dice que llevaba 40 días de ayuno, y entonces, claro, seguramente él tenía hambre, y dice que se le apareció el adversario, el diablo, y ¿qué le dijo? Le dijo: mira, Jesús, esas roquitas que están ahí, usted golpéelas y haga algo ahí para que al golpear esas roquitas, de ahí salgan panes para que usted coma. ¿Le dijo eso? No le dijo que hiciera un milagro de primer nivel. Le dijo: a esas roquitas que están ahí, conviértalas en pan. Es decir, haga que esas rocas dejen de ser rocas para que sean pan y usted se lo pueda comer. O sea que Jesús sabía de qué le estaba hablando, y el diablo sabía lo que estaba hablando. Era un milagro de segundo nivel. Y Jesús entonces le respondió y le dijo: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces era un milagro de segundo nivel, no a partir de algo natural, sino a partir de algo totalmente celestial y espiritual. ¿Cuántos saben que lo espiritual es mayor que lo natural? Ok, pero ahora escúcheme. Pero ¿cuántos saben que lo espiritual aún es mayor que lo sobrenatural? Porque lo espiritual es una transformación en todo sentido. ¿Me está entendiendo?
Lo espiritual es una transformación en todo sentido. Por lo tanto, lo espiritual aún es mayor que lo sobrenatural, y lo sobrenatural es mayor que lo natural. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Que la roca iba a dejar de ser todo lo que era. Es decir, iba a dejar de sus propiedades, iba a dejar su dureza, iba a dejar su porosidad, iba a dejar su color, iba a dejar su forma, iba a dejar todo lo que ella era en sí misma, lo iba a dejar para convertirse en agua y darle de beber al pueblo de Israel. Ese es el segundo milagro, que es un milagro totalmente espiritual. Ambos fueron milagros, sí, ambos fueron milagros, pero luego fueron diferentes en todo sentido. Una era una piedra sólida, la otra era una piedra porosa. Aquí tenía que darle con mi vara, con la que golpeaba. Aquí era tener la vara santa, pero no podía golpearle, tenía que hablarle. Estaba aquí en un lugar llamado rencilla y llamado prueba, sí, pero aquí estoy en un lugar llamado santidad. Así que es totalmente diferente. Los procedimientos son diferentes, las instrucciones son diferentes, el nivel de obediencia es diferente, todo es diferente. Y entonces Dios quería llevar a Moisés a ese nivel. Si el primer milagro podía explicarse racionalmente, no se podía explicar en este segundo milagro cómo una roca podía volverse agua. Entonces, ¿cuál es el mensaje espiritual? Escúchame bien, que la roca iba a renunciar a sí misma a favor de la supervivencia de los hijos de Israel para darles agua. Ahora viene la parte de Jesús. Entonces, ¿quién es la roca? Cristo, ¿verdad que sí? Cristo es la roca. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Y quién entendió esto antes que nosotros? ¿Quiere que le diga quién lo entendió primero? Por revelación. David. Porque David, cuando habla en los salmos y dice, tú eres la roca de mi salvación, no le está diciendo, tú eres la sur, la roca sólida, le está diciendo, tú eres la Selah, la roca porosa que me da agua y que me salva. Eso lo entendió David. Pero ¿sabe quién lo entendió también? Diga conmigo, Pablito. Pablito, el apóstol, él entendió esto. Vamos entonces a leer el texto para que ahora usted lo pueda ver. Mire lo que él entendió. Vamos a leerlo. Dice, no quiero, Primera de Corintios 10 del 1 al 5. Primera de Corintios 10 del 1 al 5. Lo voy a leer aquí en una versión que no es la Reina Valera, por si acaso. Dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados, ¿quiénes son sus antepasados? Los que caminaron por el desierto, estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Voy a dejarle un tiempo para que lo busque, porque veo que la gente lo quiere buscar. Búsquelo y márquelo. Lo vuelvo a leer. Primera de Corintios 10 del 1 al 5. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. ¿De qué está hablando él? Está hablando del segundo milagro. De ese milagro en el que la roca dejó de ser roca para convertirse totalmente en agua. Dígale al que está a su lado, menos mal que vine. Dígale, menos mal que vine. Porque esto va a marcar tu vida como tú no tienes idea. Entonces, ¿para qué o por qué fue esta roca Selah, la porosa, y no fue la roca sur, que era la roca sólida? ¿Por qué? Escúcheme bien. Porque esta roca porosa era la que tenía la capacidad de renunciar a sí misma para volverse agua y calmar la sed del pueblo. No sé si lo agarró. Entonces esta roca, lo que dice el apóstol Pablo es que esta roca representa a Jesucristo, porque Jesucristo, escúcheme bien, Jesucristo, la roca, Él también decidió hacer lo que hizo esta roca.
¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él decidió dejar el cielo. Él decidió dejar la gloria eterna que tenía junto con el Padre. Él decidió dejar toda la adoración que le estaban dando los ángeles en los cielos. Él decidió, por así decirlo, dejar stand-by todo lo que tenía que ver con su divinidad. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque estaba mirando al pueblo que tenía sed y que necesitaba salvación. Y entonces Él decidió dejar todo eso. Decidió hacer lo que la roca porosa podía hacer. Y entonces vino a la tierra para volverse esa roca agua y poder entonces darle de beber a un pueblo. Y Pablito ahora comprende algo todavía mayor y dice, y es que no solamente fue al pueblo de Israel, porque había un pueblo que Dios tenía preparado hacia el futuro, y ese pueblo llamado iglesia también necesitaba de esa roca vuelta a agua para poder tener salvación y para poder tener sanidad y para poder tener alegría. Yo esperaría un aplauso más fuerte al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, se lo voy a leer de otra manera. Necesito que busque este pasaje. Filipenses 2. Rapidito, Filipenses 2. Yo sé que aquí son buenos para buscar en la Biblia. Filipenses 2 del 5 en adelante. Eso es lo que hizo Jesús. Miren lo que hizo Jesús. Y ahora quiero que usted lea este texto en clave de roca porosa. ¿Ok? Miren lo que dice. Verso 5, 2:5 de Filipenses. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, en la roca, acuérdense. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo la roca de nuestra salvación. Siendo Dios, no estimó ser Dios como algo a que aferrarse o agarrarse, sino que dejó su gloria en los cielos y bajó a la tierra y se hizo hombre, y dice que se rebajó peor, más abajo que un hombre, y se hizo un siervo, un esclavo, un dulos, y estando en esa condición de esclavo, dice que fue a la cruz y murió para que nosotros pudiéramos obtener todo lo que Él hizo cuando se convirtió de roca porosa en agua de vida para darte vida a ti. Por eso la palabra dice que todo el que ha recibido a Jesucristo, de su interior fluyen ríos de agua viva, porque adentro tiene la roca que se volvió agua. Aleluya. Gloria al Señor. Eso es lo que hizo el Señor. Y por eso es que cuando usted lee, y vaya conmigo rápidamente a Hebreos, Hebreos nos habla de algo que se llama la fe, la fidelidad, la carrera de la fe y la fidelidad. Hebreos 11. Y por eso entonces la palabra nos enseña que esa roca, vaya conmigo al capítulo 12. Miren lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera de ¿qué? De la fe y la fidelidad que tenemos por delante. Escúcheme bien ahora, ¿qué dice? Puestos los ojos en Jesús, escuche, en la roca. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque Él es el autor y consumador de la fe y la fidelidad. ¿Qué significa autor y consumador? Que en esa carrera de la fe y la fidelidad, que todos los hombres y mujeres que dice ahí del Antiguo Testamento corrieron, y todos los hombres fieles y mujeres fieles de la época de la iglesia han corrido hasta nuestros días, y usted y yo ahora estamos corriendo esa carrera de fe y fidelidad. Dice que Jesús fue el autor y consumador, porque Él fue el que la comenzó y Él es el que ya la terminó.
Por eso es el consumador. Y como Él la comenzó y Él la terminó, entonces ahora nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la roca de la salvación, en ese que comenzó y ya terminó la carrera de la fe y la fidelidad. Por eso es que como Él la terminó, ¿usted sabe quién lo estaba esperando al otro lado cuando terminó de correr la carrera de la fe y la fidelidad? Lo estaba esperando su Padre. ¿Cuántos sabían eso? Y cuando su Padre lo recibió, escúcheme bien, eso se junta con lo que dice Filipenses. Su Padre le dijo: hijo mío, has completado la carrera de la fe y la fidelidad. Ahora dime qué quieres que te dé. ¿Y sabe qué le dijo Jesucristo? Le dijo: yo allá abajo tengo un pueblito que se llama iglesia. Y en este momento ellos están corriendo la carrera que ya yo terminé. Así que yo necesito que tú me des al Espíritu Santo, porque yo se lo quiero enviar a ellos para que los acompañe mientras corren la carrera de la fe. Y dice la palabra que su Padre le dijo: pues te doy al Espíritu Santo para que se lo envíes a la iglesia, y le envío al Espíritu Santo a la iglesia para que esté con nosotros mientras estamos corriendo la carrera de la fe y la fidelidad. ¿Y sabe qué le dijo el Padre? ¿Qué más quieres, hijo mío? Y él le dijo: Padre, yo quiero que me des victoria sobre mis enemigos. Y le dijo: pues vas a tener victoria sobre todos tus enemigos y vas a tenerlo debajo de la planta de tus pies. Y el Padre le dijo al hijo: ¿y qué más quieres, hijo mío? Y el hijo le dijo: yo quiero a las naciones. Y le dijo: no solamente te voy a dar a las naciones, sino te voy a dar hasta los confines de la tierra. Y le dijo: ¿qué más quieres, hijo mío? Y el hijo le dijo: un nombre. Y le dijo: pues te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, la roca que se volvió agua, que trae la salvación a todos los que creen y reciben su nombre. Aleluya. Eso es. ¿Usted creyó que porque yo era colombiano no iba a gritar? Pues se me salió la boricua. Aleluya. Y ahora termino con esto. Le voy a hablar de una cosita un poquito triste, pero tengo que decírsela. Mire, resulta que en ese milagro donde Moisés tenía que hablarle a Selah, a la roca porosa, para que se convirtiera en agua, Moisés no le habló. ¿Qué hizo Moisés? Moisés, mire lo que hizo. Moisés le dijo al pueblo, les dijo, pueblo rebelde, les vamos a hacer salir agua de la roca. Lo voy a decir en cristiano, al estilo versión Reina Valera. Pueblo rebelde, os hemos de hacer salir agua de la roca. Resulta que después de Jesucristo, el hombre más manso que ha habido en esta tierra fue Moisés. Y sin embargo Moisés se levanta con estas palabras fuertes en contra del pueblo, y cuando les dice: pueblo rebelde, pueblo contumaz, os hemos de hacer salir agua de esta roca, dice que cogió la vara de la santidad. Escuche bien esto, por favor. La vara de la santidad, estando parado en el lugar santo, en Kadesh Barnea, con la vara de la santidad, él tenía que santificar el nombre de Dios en medio del pueblo. Y en vez de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. La golpeó 2 veces. Y entonces uno comienza a ver la vida de Moisés, y uno se da cuenta que Moisés, inclusive la palabra dice que ni siquiera tenía que hablarle, porque no es que le diera una orden a la roca, tenía que comunicarle. Es decir, tenía que comunicarle: y ahora roca, conviértete en agua. Y la roca lo iba a hacer. Pero él entonces la golpeó, y por haber hecho eso, la palabra dice que Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿qué pasó con la vida de Moisés? ¿Qué fue lo que pasó acá? Primero, que hubo un pueblo
que llevó a su líder a un extremo y a un arrinconamiento tan fuerte, que siendo él el hombre más manso después de Jesús en la tierra, preciso, le sucedió lo que le llaman la ley de Murphy. O sea, preciso ahí donde más él tenía que hacer las cosas bien, las hizo mal. Yo no sé, pastor Iris, si a usted le ha pasado, pero a mí como pastor me ha pasado que a veces la gente nos lleva a un arrinconamiento tan fuerte que se nos quiere salir el viejo hombre. Pero ahí, Señor, ayúdanos. Queremos mantenernos en santidad y bien delante de ti. Entonces ya Moisés estaba cansado. Usted sabía que hay pastores y pastoras abusadores de sus congregaciones, y yo sé que aquí no es el caso y en la mía tampoco, lo podemos decir con honestidad. Pero usted sabía que también hay congregaciones abusadoras de sus pastores. Y esta congregación abusó de su pastor Moisés y lo llevó a ese extremo. Y usted dirá, wow, qué castigo el que Dios le dio. Ahorita se lo voy a explicar por qué lo castigó de esa manera, y con eso es que termino. Pero ahora, escúcheme en esto, por favor. Y lo otro es que Moisés hizo en este segundo milagro lo que había hecho en el primero. Y eso le jugó una mala pasada. Es decir, de ese milagro que él tuvo allá, cuando la roca sólida dio agua, él tenía que haber subido de nivel, que era lo que Dios quería, para que le hablara a esta roca porosa y se convirtiera en agua, y él pudiera seguir avanzando en ese nivel de revelación y de obediencia. Pero ¿sabe qué pasó con Moisés? Que Moisés se quedó en el milagro pasado, en la experiencia pasada, en la forma pasada, en el lugar pasado, en la revelación pasada, en los cánticos pasados, en las formas pasadas. ¿Se está identificando? Cuando yo quiero quedarme en lo pasado, entonces no puedo seguir avanzando a ese nuevo nivel al que Dios me quiere mostrar algo superior, porque yo me quiero quedar, ¿cómo? En el pasado. Y Moisés se quedó en el pasado, y él creyó que podía hacerlo de la misma manera que lo había hecho en el pasado, y le golpeó a la roca, y cuando la golpeó, lo que hizo fue desobedecer. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando Dios lo quiere llevar a usted a un nivel nuevo y lo está tratando de empujar para que avance, y usted no quiere avanzar, usted se convierte en un desobediente. ¡Auch! No les voy a decir la dirección de mi casa, por si acaso. Y hay gente que se quiere quedar ahí y creen que eso es obediencia, quedarse ahí. Y Dios les está diciendo hace rato, es que tienen que avanzar acá. ¿Saben por qué? Porque las cosas en Dios siempre están en movimiento. Y a veces las oraciones de los pastores, ¿sabe cuál debería ser, pastora Iris? Señor, ponle una puntilla, ponle un clavito, una puntilla, y sácalo de la zona de confort. Pícalo un poquito, sácalo de la zona de confort para que se mueva, porque Dios necesita que tú te muevas, no que te quedes estancado, no que des vueltas como ellos estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, pero sí que avances hacia lo que Dios tiene preparado para ti hacia adelante. Y entonces Moisés no comprendió esto y se quedó en el pasado. Y entonces ahora yo pregunto, ¿el milagro sucedió a pesar de lo que Moisés hizo? ¿De su desobediencia? Sí, ¿verdad? ¿Sabe por qué el milagro sucedió? Porque Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Jesucristo se convirtió, esa roca se convirtió en agua, independientemente de si usted y yo obedecemos o no obedecemos? ¿Cuántos saben que Dios sigue siendo Dios independientemente de nosotros? Eso es, Dios hizo el milagro y Dios se convirtió en agua para traer salvación al ser humano, independientemente de si lo rechazan o lo aceptan. Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Mire, lo que sucedió aquí, ya estoy cerrando. Dice que no entró a la tierra prometida porque no santificó el nombre de Dios entre el pueblo. Pero ahora yo quiero que usted me comprenda
¿Qué significa que no santificó el nombre de Dios? Y esto ya, aquí termino. Lo que pasó fue que usted y yo tenemos que entender primero qué es la santidad. Porque si a usted le preguntan, ¿qué es la santidad? Y usted dice, ser santo. ¿Lo habrá explicado? No, porque está explicando santidad utilizando la forma verbal de otra manera. Entonces usted necesita salirse de ahí para explicar bien qué es santidad. Entonces escúcheme bien, Kadosh, cuando Dios dice que Él es Kadosh Kadoshim, el santo de los santos, que Él es santo, lo que está diciendo es que Él es distinto, que Él es el distinguido. Es decir, que de entre todas las naciones de la tierra y todos los ídolos de la tierra y todos los dioses falsos de la tierra, Él es distinguido o distinto. Ahora, si usted dice otro verbo, usted podría estar diciendo, no, es que Dios está aquí, pero es que acá también hay otros dioses. Y estaría reconociendo que esos también existen. Pero esos no existen porque son falsos. Entonces, ser santo significa ser distinto o ser distinguido. Entonces, cuando Dios, el distinguido, el distinto, llama a un pueblo y los saca de Egipto, es porque los quiere hacer distintos, o si usted lo prefiere, diga diferentes. Y ahí viene la palabra diferente, la misma raíz. Diferentes o distintos, es decir, que no sean como los otros pueblos de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Que Dios le dijo, cuando usted le hable a la roca, va a suceder un milagro de segundo nivel que ustedes nunca han visto y que no va a tener explicación. No lo van a poder explicar. Cuando eso suceda y usted le hable a la roca, usted me va a hacer a mí distinto y me va a distinguir entre ellos para que ellos como pueblo me reconozcan y me adoren. Ahora usted dirá, bueno, ¿y por qué Dios quería hacer eso? ¿Acaso luego ya el pueblo no sabía quién era Dios? ¿Y acaso luego Dios ya no había hecho muchos milagros? Ahí es que viene el problema. Y ahora sí cierro. Es que los predicadores cerramos como 5 veces. Miren, ¿sabe qué pasó acá? Que resulta que todos los milagros anteriores que Dios había hecho, el pueblo de Israel estaba tratando de explicarlos constantemente de manera natural. Le quería encontrar las 5 patas al gato cuando solo tiene 4. ¿Sabe qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba diciendo, pero eso que Dios hizo con nosotros, eso allá los magos de Egipto también eso hacían cosas parecidas. Eso que Dios hizo, eso no es un milagro, eso es un milagrito. Eso es lo que estaba pasando con ese pueblo. Por eso entonces Dios le dijo a Moisés, yo te voy a subir el nivel y voy a hacer un milagro que nunca yo antes he hecho, que ninguno de ustedes va a poder explicar, porque yo les voy a demostrar que yo soy tan poderoso como para hacer milagros de primer nivel, esos que se pueden explicar a partir de naturaleza, de esos que ellos andan diciendo que son milagritos, pero yo también como Dios tengo la capacidad de glorificarme de maneras que ustedes ni siquiera van a poder comprender. Por eso es que Isaías un día dijo, Señor, por más que yo trato de comprenderte y entenderte, no puedo, porque tus caminos son más altos que mis caminos y tus pensamientos más profundos que mis pensamientos. Así que no hay manera de explicar lo que vas a hacer, pero tú lo vas a hacer. Por eso entonces Dios le dijo a Moisés, vas a hablarle a la roca y la roca se va a desintegrar, va a dejar de ser roca y se va a convertir en agua y nadie va a poder explicar ese milagro, y ese milagro usted lo va a hacer para distinguirme en medio del pueblo, para que ellos me reconozcan y ellos me adoran y sepan que no hay otro Dios fuera de mí y que yo hago lo que yo quiero hacer, que yo me glorifico como yo me quiero glorificar y aún yo lo hago por senderos misteriosos que nadie comprende. Pero Moisés falló en distinguir a Dios en ese milagro tan tremendo, quizás el milagro más grande de todo el Antiguo Testamento. Y entonces el Señor lo dejó sin entrar a la tierra prometida. Entonces finalizo diciéndole que lo que el Señor hizo
con esa roca Selá, que dejó de ser roca para convertirse en agua, fue el milagro de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vino del cielo a la tierra, murió, resucitó al tercer día, hizo el milagro más grande que ha experimentado este mundo. Un milagro de segundo orden que no se puede explicar. No se va a poder explicar, usted lo tiene que recibir por fe y fidelidad, no hay manera de explicarlo. Y ese milagro ocurrió hace 2000 años. Y ese milagro de esa roca que se volvió agua está hoy aquí presente en medio de la iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios va a traer un avivamiento. Y la pastora y yo hemos estado hablando de esto con algunos pastores. Dios va a traer un avivamiento poderoso a toda la zona de Milwaukee, Waukesha. Dios va a hacer algo grande. Y ya lo está empezando a hacer, y ya estamos empezando a ver los albores de todo lo que Dios está haciendo. Y no es un avivamiento, porque los avivamientos comienzan y terminan. Es un despertar espiritual, porque despertar es más que un avivamiento. Y eso que Dios va a hacer, que ya está haciendo, que ya lo está haciendo, Dios lo está haciendo con un propósito, y es que Dios quiere llevar a su iglesia. Y escúcheme bien, por favor, porque si no entiende esto, pues no entendimos nada. Dios quiere llevarlo a usted de vivir una vida de milagros de primer nivel a una vida de milagros de segundo nivel. Milagros que Dios va a empezar a hacer que no tienen explicación. No hay manera de explicarlo desde la ciencia ni nada de eso, porque son milagros celestiales y espirituales. Dios va a empezar a transformar el corazón de los hijos para que se vuelvan a sus padres, para que se vuelvan a Dios, para que salgan del pecado. Dios va a empezar a cambiar el corazón de los esposos, de las esposas. Dios va a empezar a restaurar matrimonios que están al borde del divorcio. Todos esos son milagros que usted no puede explicar desde lo natural, y que solamente ocurren cuando una iglesia ha comprendido que tiene que subir de nivel para ir allá, al otro nivel, al de arriba, donde Dios va a hacer cosas inexplicables para Él glorificarse como Él quiera. Ahora yo le pregunto a esta hermosa iglesia, de verdad, de corazón, no tiene que responder sí, y tampoco tiene que pasar para que oremos por usted, pero de verdad, los que desean, ¿cuántos de verdad quisieran ver un milagro de Dios?